Denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, amén. Bienvenidos a Casa de Júbilo. Estamos bien contentos de que usted, muchas gracias Mike, esté con nosotros. Abra su Biblia conmigo, por favor, al libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, una gran ciudad. La semana pasada comenzamos a desarrollar el mensaje o el sermón sobre el carácter de Cristo y dijimos y establecimos desde la semana pasada que es esencial desarrollar en nosotros el carácter de Cristo si vamos a poder vencer en estos últimos días. Y leímos Efesios capítulo 4, donde ahí nos muestra que el pueblo de Dios debe de estar capacitado para poder desarrollar todo su crecimiento, su madurez a la estatura de Cristo. Jamás seremos como Él aquí en la tierra, pero Pablo enseña en todas sus escrituras que debe de ser nuestro empeño, nuestro deseo, desarrollar en nosotros la madurez de Cristo. Y cuando uno se desarrolla en Cristo, uno desarrolla el carácter de Cristo. Y nosotros vemos a través de todo el Evangelio cómo es que Cristo reaccionaba ante diferentes situaciones. Yo me encuentro muy lejos de Cristo, ¿y usted? En cuanto a ser como Él, cerca de Él en mi corazón y mi vida, pero en cuanto al carácter de Cristo desarrollado en su plenitud en mi vida, estoy muy lejos, pero aspiramos. ¿Cuánto aspiran? Desarrollar su carácter en nosotros. Y vemos ahí en el capítulo 4 de Efesios, el verso 12 al 14, cómo es que Dios quiere que el pueblo, usted y yo, nos capacitemos, nos preparemos para poder ser como Cristo y no ser niños zarandeados por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Y vimos rápidamente la semana pasada que hay una realidad, hay una verdad. Todos vivimos en la realidad y en la verdad. Son dos diferentes cosas, pero trabajan juntas. Vimos que la realidad es y está dentro de todas las cosas, lo que a diario se vive como ser humano, la realidad que nos enfermamos. La realidad es que a veces tenemos necesidades, la realidad es que envejecemos, la realidad es que hay situaciones en nuestro ambiente que no podemos controlar. Esa es la realidad. Sin embargo, las escrituras nos enseñan que aunque eso sea la verdad o la realidad, debemos de prestarle mucha más atención a la verdad. Dígalo conmigo, la verdad. Y la verdad es lo que dice la Biblia de usted, de su situación, de su ambiente, lo que la Biblia dice de su salud, lo que el ambiente no pronuncia, no puede mostrarte, es lo que dice la palabra del Señor o la realidad. Por lo tanto, la verdad es lo que Dios dice de todos los asuntos. Usted quiere ver lo que es el pensamiento de Dios en cuanto a usted, búsquelo en las Escrituras. Si usted quiere saber cómo se debe de sentir en cualquier momento dado, búscalo en las Escrituras, porque es ahí donde está la verdad. La Biblia dice, la verdad os hará libre, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por lo tanto, la verdad es lo que Dios dice de todos los asuntos. La verdad no se encuentra en ningún lugar, sino es en la convivencia con Cristo y a través de las Escrituras. Por lo tanto, en estos últimos días en los cuales estamos viviendo, porque nosotros creemos, y la Biblia enseña, no es lo que yo enseño, no es lo que enseña otra cosa, sino las Escrituras, que estamos viviendo en lo que la Biblia llama los últimos días. ¿Y por qué estoy hablando de realidad versus verdad? Porque el ser humano va a tener que aferrarse de la verdad, porque la realidad se va a poner bien difícil. La Biblia dice que en los últimos días habrán guerras, rumores de guerras. Lo que usted está viendo en este país, en otros países a nivel internacional, la Biblia dice, no el pastor Luis, sino la Biblia enseña que se va a poner de mal a peor. Pero el que está aferrado en las Escrituras, el que ha desarrollado una relación con Cristo, esa persona entonces no es tan afectado por la realidad, sino que su verdad, lo que él tiene o ella tiene en su relación con Cristo es la verdad. Y cuando las cosas a su alrededor sean jamaqueadas o conmovidas, la persona que ha encontrado en Cristo la verdad no será tambaleado.
tirado para un lado o para otro. Dígale a la persona a su lado, es importante que conozcas a Cristo. Dije 6 cosas la semana pasada y con esto brincamos o saltamos a lo que quiero decir hoy. Número 1, estamos viviendo en los últimos días de este tiempo en la historia de la humanidad. 2, estamos al borde, en el umbral de un gran mover de Dios sobre la faz de la tierra, la cual está preñada con el deseo y saciada de hambre de su intervención en todos los asuntos de los hombres. Hay un sentir en la iglesia internacional, en la gente que conoce a Dios, tienen un hambre, un sed, un deseo de caminar con Dios con mayor profundidad. Hay áreas en nuestras vidas que deseamos, que clamamos de día y de noche, que Dios intervenga, que Dios se meta, que Dios se introduzca. ¿Cuántos aquí a veces se cansan de hacer las cosas uno mismo? Uno amarra por acá y se suelta por allá. Uno arregla al esposo y se tuerce el niño. Uno busca un buen trabajo y se rompe el carro. Uno está en buena salud y el cónyuge no está en salud. Nunca las cosas parecen estar todas bien. Pero aquel que ama a Dios, que conoce al Señor, aunque las cosas, la realidad sea así, pero por la relación que desarrollemos en Cristo Jesús, vamos a ver un gran mover de Dios y va a llegar el momento para la persona que tiene una íntima relación con Cristo que las cosas pequeñas no le va a hacer tanto daño como lo hacía antes. Esas hojas pequeñas, esas cositas que en tu vida antes te molestaban y eran grandes, estaban magnificadas y eran terribles, va a llegar el momento donde las vas a ver, pero la verdad que está centrada en ti será mayor que lo que estás viviendo en tu alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 3, somos testigos, todos somos testigos de cómo la maldad en los últimos días aumenta. Y eso lo leemos en los periódicos, lo vemos en la televisión, escuchamos por la radio. Número 4, como observadores y a veces participantes de cómo los gobiernos del mundo han perdido su brújula en cuanto a la resolución de las grandes necesidades de sus pueblos. Estamos viendo, y como dije la semana pasada, esto no es asunto de republicanos o demócratas, no es asunto de PNP o La Pava en Puerto Rico, no es asunto del nuevo gobierno venezolano o el antiguo, no es asunto de gobiernos de hombres, porque en estos últimos días, y escúcheme bien, los hombres no podrán arreglar la situación mundial. Esto se tiene que poner de mal a peor. ¿Para qué y por qué? Para que Cristo regrese a buscar a aquellos que han puesto su fe, su corazón en Él. Yo creo que le debemos dar un aplauso al Señor por eso. Eso es bueno. Por lo tanto, usted y yo que estamos observando la condición del mundo, esté en paz, esté tranquilo. Y es por esto que yo me metí, estuve unos días hablando a solos con el Señor hace cerca de 2 semanas atrás, porque me ocupaba. Yo veía tanta mala noticia y soy estudioso y me gusta saber de la moneda internacional y los cambios de gobierno y las leyes que instituyen no solamente esta nación, sino las naciones del mundo. Y estoy viendo como mundialmente los gobiernos van de mal en peor, barranca abajo. Veo como la familia se está desintegrando a nivel internacional. Estoy viendo cómo las cosas se están poniendo feas. Y yo fui ante el Señor y aunque entiendo lo que está sucediendo, Dios me dio todo esto para prepararlo a usted, para que usted esté tranquilo, porque aunque vemos que la maldad aumenta, aunque sabemos que la historia de la humanidad se está terminando, aunque vemos que las cosas se ponen feas, que los gobiernos pierden el control, que los trabajos son escasos, aunque vemos que la calle se pone más dura, aunque vemos que la gente cambia, ya el amor no es como antes, ya los vecinos no son como eran antes. Esta es la verdad, es la realidad de lo que estamos viendo. Lo que Dios nos está diciendo en todo lo que estoy trayéndoles es que la única manera que usted y yo vamos a poder vencer y vivir una vida tranquila con nuestra familia, con nuestros hermanos y disfrutar de la bendición de Dios es si cambiamos
de canal de televisión o si cambiamos el guía del carro y no nos dejamos ir por lo que vemos allá afuera, sino que nos metemos en las escrituras y intimamos con Dios en una relación con Él, es eso que nos va a dar la victoria para vencer en estos últimos días. Por lo tanto, las escrituras mencionan con lujo de detalles y revelan con claridad todo lo que acabamos de hablar en 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 1 al 3. La semana pasada dije que estamos en los últimos días. Pedro también, el apóstol, lo dijo en 2 de Pedro 3, de 2 al 4. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona, y hablamos de eso con un poco más detalles el domingo pasado. Por lo tanto, ya sabemos, por lo que escuchamos el domingo pasado, usted que estaba aquí, que en estos últimos días serán tiempos difíciles, gente llena de egoísmos, enemigos de todo lo que es bueno, gente que se va a burlar no solamente de la iglesia y del evangelio, sino burlarse de Dios. Van a querer seguir sus malos caminos. Yo a veces me he preguntado en el camino, pero ¿por qué la gente no busca a Dios? ¿Por qué no ama al Señor? ¿Por qué a la gente le gusta lo malo? Porque eso es típico y característica de la gente, de los hombres de los últimos días. Usted se va a sorprender cuando usted vea gente que no le gusta lo bueno. Nace para pecar, nace para lo malo. Usted ha visto gente que tiene como una pintaera o un brochezazo de negreza, de ocultismo, no sé, como que no ven la luz, y si la ven no la quieren. Son gente que nacieron mal y mueren mal, aunque Dios le da la oportunidad, pero ellos deciden seguir sus malos caminos. Y eso es lo que estamos viendo en estos últimos días. Por lo tanto, yo quiero que usted entienda, número uno, que hay dos planos. Está el plano de la realidad, que es el plano de todo ser humano, y está el plano de la verdad, que es el plano de Dios. Ver a través de los ojos de Dios, vivir a través de los mandatos y la manera que Dios quiere que vivamos. Por lo tanto, amados hermanos, habrá una contienda constante en el espíritu del hombre que en estos últimos días va a aumentar. La batalla que usted siente no es sino normal. Es típica para el ser humano de estos últimos días. Aunque usted haya nacido al evangelio, aunque usted conozca al Señor de manera profunda, hay un jalón, un tiritápate, si se puede decir así, en el espíritu del ser humano. Vamos a ir a Romanos, capítulo 6, por favor, en sus Biblias. Habrá una contienda constante en el espíritu del hombre en estos últimos días que va a aumentar. El apóstol Pablo establece esta revelación, y de esto es lo que queremos hablar solamente unos minutos más, como segunda parte de lo que comenzamos el domingo pasado. Romanos capítulo 6, verso de 11 al 13 dice: de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Quiero explicarle ese verso de manera sencilla. Cuando una persona viene al Señor, no es que deja de desear o que hay una batalla para pecar. El ser humano siempre tiene esa batalla. Siempre la naturaleza del ser humano está. Esa naturaleza no se va a extirpar hasta que nos vistamos de completa santidad en Cristo Jesús. Cuando nosotros muramos y nazcamos de nuevo, la Biblia dice en un cuerpo glorificado, es que la muerte va a morir finalmente, el deseo del pecado. Pero el apóstol Pablo establece ahí que aunque nosotros estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, quiere decir